Raya el silencio un grillo. El rojo de la flor después de la lluvia no lo encontraré en caja alguna de colores. La U que estira el buque al salir del puerto no tiene palabra. Ausencias que el grillo raya. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Carlos Palleiro. Desde hace 60 años sus afiches coloridos denuncian los horrores que los humanos somos capaces de cometer. Entre bocetos de diseño inventó una técnica, pastel a la aspiradora. Y Gustavo Maca Wojciechowski, diseñador gráfico, docente, artista visual, performer, curador. Desde su editorial Yaugurú, publica versos propios y ajenos porque hacer poesía es una necesidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, hoy es uno de esos programas que uno se da gustos y es un lujo para mí recibir a estos dos hombres. Carlos, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Está bien la presentación? Lo que Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es eso de el pastel a la aspiradora? ¿El qué? El pastel a la aspiradora que decía. No, no te acordás de eso. No. Bueno, ¿cómo? Ah, no, sí, pastel. Pintura de pastel a aspiradora. Sí, hace 2 años que estuve acá, conseguí unos pasteles que eran demasiado secos y entonces largaba mucho polvillo. Y entonces yo con un secador de pelo yo lo sacaba y manchaba la hoja. Entonces fui ahí en la calle allí, me compré una aspiradora de mano y entonces el pastel, pintura de pastel a la aspiradora. Sí, a la aspiradora. Entonces en vez de manchar, aspiro y no se mancha. Mira vos, mi hermana me enseñó a mí con un algodón a extender los pasteles para marcar el Río de la Plata en los mapas de Uruguay. Ah, bueno, no, ya eso es mucha técnica. Bueno, Maca, bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por prestarnos el poema que leímos cuando empezamos, que es un poema tuyo. Sí, por favor, un placer, un gustazo estar acá. Bueno, ¿cómo es este vínculo entre ustedes que, bueno, hace unos días presentaron la exposición Volvimos, ¿verdad? ¿Está bien? Es verdad. Sí, es así. Bueno, somos amigos de mucho tiempo, admirador de la obra de Carlos, además de amigo, y es un placer. Yo creo que una de las claves por las cuales nos llevamos bien, o muy bien, es por una cuota de humor. Tratar de condimentar con algún chistecito cada tanto. Está muy bien, el humor es fundamental. Sí, sin humor no hay nada. Y bueno, para empezar no habría diseño, ¿no? Ustedes son gente que ha hecho, acá está desarrollado de todo, ¿no? Cuando digo de todo, estoy refiriéndome al trabajo. Yo le preguntaba bien, ¿cómo los defino? Artistas gráficos, ilustradores, afichistas. ¿Cómo se define este trabajo que en tu caso son 60 años de trabajo, que es lo que va a estar en esa exposición? Y tú tenés, carátulas de discos, yo qué sé, de libros. ¿Cómo se define el trabajo que ustedes hacen? Bueno, nosotros pensamos que diseñador gráfico define todo eso que vos dijiste, pero todo eso que vos dijiste es lo que lo define, ¿no? Es decir, portadas de libros, portadas de discos, logotipos, ilustraciones para libros, afiches, portadas de disco. Es un poco el mundo. Claro, es el mundo del diseño gráfico de la cultura, ¿no? Porque después hay diseño gráfico publicitario, comercial, así. En mi época, antes de tener que irme del Uruguay
antes del 76, yo salí en el 76, no se decía en Uruguay diseño gráfico, no había de esa definición, nos decían gráficos. Como era el caso de uno de los que fue mi maestro, que fue el Pacho Barnes, Ajax Barnes, es decir, gráficos. Después ya se acuñó esa definición de diseño. Entonces ahora hay diseño gráfico y diseño de muchas cosas, ¿no? No es solo lo nuestro, lo gráfico, porque se vuelca, participa la imprenta. Terminamos Claro. en un papel o una tela impresa, ¿no? Claro. O sea, esa vinculación con los gráficos. Y por ese camino, pero tú en tu caso, aparte del diseño gráfico, abordaste la poesía, no sé si la escritura en general o la poesía en particular. Sí, la poesía como género principal. En la editorial, en Yagurú, por ejemplo, yo digo que abarco la poesía en todos sus géneros, porque lo poético existe más allá del poema. O sea, está en la narrativa. A ver, uno agarra una frase de Felisberto Hernández y si la pone en verso es perfectamente un poema. O sea, lo poético trasciende un género, ¿no? Bien. Y bueno, pero siempre también un poema también termina en la imprenta. Termina en el rodillo y termina imprimiéndose sobre un papel, sea un papel obra o un ahuesado o el que sea. Y como dice Carlos, tanto él como yo, los dos definimos un trabajo o fuimos definiendo un trabajo hacia el área cultural y social. Son las dos áreas de interés con las cuales trabajamos. Obviamente que eso implica definiciones, ¿no? Obviamente la cultura y lo social no es el lugar donde hay más dinero, generalmente es donde hay menos dinero. Pero bueno, yo siempre cuento que las 2 veces me llamaron de una agencia de publicidad, las 2 veces que me llamaron puse algunas condiciones como para que me dijeran que no. Y obviamente me dijeron que no. Y yo disfruté muchísimo que me dijeran que no, porque realmente no quería trabajar en una agencia de publicidad. Quería seguir haciendo carátulas de libros de poemas, carátulas de discos de amigos, afichecitos y cosas con las cuales las veo cada tanto en una góndola de un lado y me siento orgulloso, me siento contento de verlo. A mis alumnos siempre les decía, no elijan un trabajo solo por el dinero, porque si ese laburo es solo por dinero, ganes 5, 10 o 1000, te lo vas a gastar. Ahora, cada vez que lo ves y es una porquería, te vas a sentir mal. Ahora, y si lo ves y te gusta, te vas a poner contento, aunque cobraste 2 mangos. Y bueno, un poco, creo que es un poco la definición que tuvimos los dos en nuestra profesión y disfrutar mucho lo que hacemos. Ahí hay también un compromiso que quizás es, aunque ustedes no son de la misma generación, ¿no? No. Tienen una pequeña diferencia de edad. Sí, él es como mi papá. Como tu papá. Un amigo. Tiene más canas, por lo menos. ¿Eh? Tiene más canas que vos, me parece. Hay un compromiso político o social en la definición de, no, yo lo que quiero es, quiero ser gráfico en el arte, para el arte, para la sociedad. Está bien más o menos como lo Sí, definiste. claro. Ahí hay una definición de, yo quiero estar de este lado de la historia. Bueno, así empecé yo. Yo empecé con diseño político, Claro. ¿no? Yo pertenecía al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, y bueno, un día yo siempre hacía las cosas de propaganda, las pintadas, esto, siempre estaba en eso, hasta que un día le dije al afichista del partido, José María Campaña, le dije, che, Canario, enséñame, ¿no? Y entonces empecé a ser su ayudante, me dio clase de dibujo, y empecé a trabajar con él en la imprenta del partido, en la calle Justicia, y empecé a hacer mis cositas. Lo primero que hice fue en el 65, por eso los 60 años, que fue una revista de la UJC que era Juventud 65.
Era el año 65. Al año siguiente fue Juventud 66. Fue creciendo. muy, estábamos hasta que pasó a llamarse Liberarse. estábamos muy creativos. Pero sí, entonces para mí era un orgullo de hacer carteles y que se pegaran en los muros cuando se pegaban. Ahora eso ya parece como que al afiche lo echaban para dentro de las casas, ¿no? Pero eso fue mi inicio, ¿no? Y luego, como naturalmente, bueno, lo seguí haciendo. Lamentablemente, eso en mi historia se perdió un rollo grandote que tuve que guardar cuando el golpe de Estado en el 73, y nunca más supe qué fue de ese rollo, ni yo me acuerdo. Pero fueron 10 años de trabajo de diseño gráfico político perdido. No lo puedo mostrar en esta muestra. En esta muestra, bueno, muestro algunas cosas. Una, por ejemplo, hay un cartel que es el centenario de Lenin, que lo pude reconstruir en México porque un amigo mío, que ahora nos mandó los dibujos de la Secretaría de Educación Pública de México, que yo trabajé unos años allá, Víctor Soler, él compró un libro norteamericano donde estaban todos los carteles que festejaban los 100 años de Lenin. Y estaba el mío. Mirá, sin que vos supieras. Y entonces, no, claro. Y entonces yo lo copié, lo rehice. Y ahora lo mostramos, ¿no? Eso fue una cosa increíble. Bueno, perdón, ¿el rollo ese eran tus diseños Sí. antes de ir a la imprenta o ya eran...? No, eran impresos, todos impresos, porque yo participé en la campaña electoral del Frente Izquierda de la Liberación de la 1001, una parte, y del FA, del 71, junto a Jorge Carrocino y Ayas Barney, justamente, ¿no? Para mí dos monstruos que bueno, aunque el que trabajó más fui yo. Te explotaron. Me explotaron, claro, porque ellos eran los capos. Ellos ¿no? sabían y vos tenías que hacer las cosas. Es lo que pasa siempre. Pero fue muy interesante esas cosas que hicimos. Sí, todo eso estaba en el rollo y bueno, no está más. Vos decías recién que bueno, tomaste ese camino, esa definición de tomar de ese lado. ¿Cómo fue que porque vos podés decir eso, pero cómo es que empezás? Él empezó porque un día vio a Campaña, dijiste que era Sí. una Campaña le dijo, ayudá, explícame, y le empezó a ayudar. ¿Cómo empezaste vos en este mundo, que es un mundo Claro. muy atrapante, ¿no? Y atractivo? Y vos ves y decís, a mí me gustaría hacer esto. Bueno, en el liceo yo miraba mucho, estaba muy fascinado por la música, por la música progresiva, por la canción de protesta, y miraba mucho las carátulas. Capaz que miraba más las carátulas de los discos que los libros de arte. Y me interesaba algún día hacer una carátula de disco, ¿no? Y miraba, por ejemplo, la carátula del Sindicato, ese indio con un pajarito del amigo Palleiro, o Musicación 4,5, o Sgt. Peppers, o bueno, cualquiera de esas carátulas, o las de Santana, que eran una cosa alucinante. Y bueno, y yo dibujaba. Yo mi apellido es con W y además era alto, siempre estaba en el fondo. Y además por elección me gustaba estar en el fondo porque... Dibujar mientras nosotros estudiábamos literatura. Sí, claro, yo me pasaba dibujando. Y bueno, en un momento yo junté los dibujos. Cuando salí del liceo, cuando fui a secundaria, a preparatorio, yo quería ir a Bellas Artes, pero estaba cerrado, artes aplicadas más o menos. Entonces me anoté en una cosa que no tiene nada que ver. Y mientras tanto fui juntando dibujos, y cuando hice mi primera exposición de dibujos y pinturas, mandé a imprimir un afichecito A4 con un dibujo mío.
Lo llevé a la imprenta, hice el cliché y cuando vi salir de la máquina uno tras otro, y eran todos iguales, exactamente iguales, y no había diferencia con el original, dije, yo quiero hacer esto, sin saber lo que era esto. Y bueno, ahí por suerte tuve amigos músicos y amigos poetas, y como yo dibujaba me pedían que les hiciera las carátulas, ¿no? Entonces yo qué sé, mi primer carátula de un long play, yo no sabía que podía ampliar ni reducir, entonces lo hice del tamaño, y si me equivocaba, tiraba y empezaba de nuevo. Lo habré hecho 15, 20 veces. La final no es que esté mejor que las primeras, era porque ya estaba cansado, ¿no? Ya no podías más. Exactamente. Y finalmente, metiendo la pata, dije, bueno, si yo quiero hacer esto... Pero pará, ¿qué disco era? Contraviento. Contraviento. El primer disco de Contraviento. El segundo hice lo mismo, y el tercero fue tremendo, porque fue Cantalizo, un grupo de canto popular de La Teja y el Cerro. Del Cerro vivían, increíblemente, vivían en la calle Cuba entre Estados Unidos y Japón. Parece joda, pero era así. Entonces yo hice la ilustración y dejé el espacio para la tipografía, que en ese momento eran las letras, yo ni sabía que se llamaba tipografía. Y dije que quería una letra común. En la imprenta pusieron una Bauhaus todo mayúscula, yo quería una helvética todo minúscula Bol. Entonces dije, tengo que aprender esto. Y ahí preguntando, no había dónde estudiar, entonces preguntando y trabajando en una imprenta. Trabajé 8 años con Antonio Davesíes en CBA. Qué grande, Antonio. Divino, divina gente. Y ahí fui pasando de encuadernar a la guillotina, de la guillotina a imprimir y de ahí a la parte de diseño, armando cosas como recibos, facturas, cualquier cosa, hasta algunos trabajitos que me gustaban que Antonio me los pasaba a mí, por ejemplo, los afiches y los conciertos de Mateo, que la mitad no se hicieron, ¿no? Pero bueno, claro, porque Mateo hacía esas cosas. Porque no iba. Claro, exactamente. Pero yo les hacía los afiches. Que Antonio me los pasaba a mí, yo loco de la vida que los podía hacer, ¿no? Y ese fue como el inicio. Después, Ediciones de Uno, que fue un grupo cooperativo de poetas. Yo me encargaba de los diseños y ahí tuve la experiencia de meter muchas veces la pata, con lo cual fui aprendiendo, ¿no? O sea, ninguno de los dos tuvo una formación académica. La formación fue la experiencia. Sí, exactamente. Querer ser y meterse ahí, a ese mundo de la ilustración gráfica o del diseño gráfico. Sí, igual más o menos como él. A mí un día el Pacho Barnes me dice, vos podés armar las letritas, ¿no? Así vas a trabajar a la imprenta AS. En esa época era una famosa imprenta. Y yo le dije, sí, yo hago lo que sea, ¿no? Y entonces sí, yo ya trabajaba en estadística y censos, actual INE. Ahí estuve trabajando 11 años. Muchas de las boletas del censo están todas dibujadas por mí, ¿no? También, como él dibujaba en el liceo, yo dibujaba en el censo. Y en la imprenta, claro, ahí hacíamos el 99.99% de las portadas de disco. Y bueno, y eran todas cosas que dibujar, crear, imaginar cosas. Y luego, ahí entré como en el... No, ¿cómo no? Entré en el 69. Y después en el 71, 72, empecé en Arca con Beto Reggioni, haciendo portadas para Arca y también hacía portadas de libro para EPU, Ediciones Pueblos Unidos. Claro. Y bueno, y hacíamos afiches, como le pasaba a Maca, de lo que cayera, ¿no? Claro, yo hacía afiches políticos también, pero bueno, en ese caso, o portadas de disco, como el caso de esa portada famosa del sindicato. No sé, me tocaron otras. Y en la imprenta, yo en un tiempo después de entrar, trabajé con un gran amigo mío, que es Fernando Alvarizcosi, que
que trabajábamos cabeza a cabeza, entonces estábamos deseando que no llegaran los negativos que venían de el resto del mundo. Especialmente que no llegaran las portadas de los Beatles, para hacer una portada de Beatles, ¿no? Claro, porque había un acuerdo entre Palacio de la Música e Imprenta AS que si no llegaban las películas, los negativos de los discos, se hacía acá una carátula. Algo similar a lo que pasa en Polonia, que cada estreno de una película se hace un afiche polaco. Entonces hay afiches fantásticos polacos. Ahí no esperan que llegue, lo hacen. que llegue Claro, el afiche. ¿Llegaron a hacer alguno? Sí, yo hice unas cosas, mirá, fíjate, cosas raras como hay Cantina Turner. Mirá. Otro Rare, no sé bien cómo se pronuncia, ítems de Louis Armstrong, ¿no? Y bueno, después me tocaron muchas portadas de tango, 14 de Cobian y Cadícamo. También me tocó de mi profesor de cultura musical, Miguel Villas-Boas. Extrañamente, fue mi profesor en el liceo. Y después le hiciste... Y después le hice dos carátulas de... Ay, carátula de Alberto Castillo. Pero de los Beatles no llegaste a hacer. No. Pero Emi era la... me tocó una de Alfredo mirá. Citarrosa 4, que fue extraño. Claro, después coincidió que en México, ¿no? Que yo estuve allá 48 años viviendo en México, allá conocí a Alfredo, nos hicimos muy amigos, y le hice todas las portadas de allá desde Adiós Madrid, la primera cuando se vino a Ciudad de México. Pero bueno, la otra que no sé por qué no la hizo un Aurrabarena, Sí. el diseñador argentino, hizo el de la musicación 4,5 y hizo la primera portada de Tótem. Pero la segunda me tocó a mí, porque yo estaba ahí en AS y la hice. Pero nunca dice Palleiro, ni tampoco dice Álvarez Cosi. Siempre el patrón, yo le decía al patrón para molestar, ¿no? Porque era un amigo también, que era Jorge de Arteaga, él impuso, incluso como en la época del primer equipo AS, que era Barnes, Pieri, Menchi Sabat, Cholo Loureiro y Antonio Pesino, siempre firmaban AS, al punto que después no se sabía quién había hecho cada cosa. Bueno, al punto está que en el libro de la imprenta AS hay cosas que dice Carlos Palleiro y la hizo Pacho Barnes, o cosas de Barnes que dicen Carlos Palleiro. Pero me tocó descarga de Tótem, que fue, y bueno, y también de los solimareños, varios, ¿no? Qué pena, del Templado, todos detrás de Momo, que son fotos, pero toda la idea fue raro, un álbum en el Palacio de la Música, porque era raro, ¿no? Porque era Sondor, eran todas carátulas de cartulina pegada, y las del Palacio ellos tenían un sistema, porque se hacían un papel muy finito, que era una bolsa de nylon, que se cosía, y esa era, ¿no? Eran dos, y al medio... Pero ahí hicieron un álbum con... Un álbum doble. Un álbum doble, sí. Entonces, de un lado está Pepe, y del otro lado está Braulio, ¿no? Pintados de carnaval. De carnaval, ¿no? De murga. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar un poco porque tú te vas al exilio, pasas por Argentina, muchísimos años en México, y tú vivís en el Uruguay, en la dictadura. Bueno, ¿qué efectos tuvo sobre cada uno de ustedes esos momentos distintos? Y después me quedé pensando eso de los derechos de autor, que no sé si sirven en este caso pero lo hablamos en un instante nada más.
presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Carlos y con Maca. Carlos inauguró el 23 de abril la exposición Volvimos en el Museo Nacional de Artes Visuales, una muestra de 80 años de vida, 60 años de trabajo en el diseño gráfico y la ilustración. Y Maca es el curador. Nos vamos a encontrar con un mundo de imágenes, seguramente, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo de curar esa, de elegir? Bien. A mí la palabra curador no me gusta mucho porque implica de que alguien está enfermo. Entonces ya me pone como nervioso, ¿no? Bueno, las primeras cosas que dijo parecía. Sí, no, claro. Primera cosa es un placer ser el curador de la muestra de Carlos. Primero por la admiración y porque es un amigo. Y bueno, el curador de alguna manera tiene una visión global de una obra y genera algo parecido que en el diseño gráfico, genera una partitura, una manera, un ritmo y un orden. Diseñar es poner en orden, no es más que eso, ¿no? En orden las ideas. Las ideas, y en este caso, tratar de hacer visible lo que ya es visible. Mediante un trayecto. Y el trayecto en la exposición es del presente hacia el pasado. Porque el pasado no es importante porque pasó hace mucho tiempo, sino porque todavía es vigente. Y los afiches y las carátulas que hizo Carlos en la década de 60 y 70 son tan vigentes porque están presentes en las nuevas cosas. En este momento estamos viendo en las pantallas algunos trabajos. Creo que estos son tuyos, Carlos, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, ¿en qué están presentes ahora? Y yo creo que, por ejemplo, uno de los trabajos más ambiciosos y más geniales, que es la colección de libros de Alejo Carpentier, donde la ilustración del tomo 1 se continúa con el tomo 2 y el tomo 2 con el 3, y cuando uno junta toda la colección y todos los lomos se forman una figura, eso ya estaba en un libro que son cuentos completos de Horacio Quiroga para Arca. ¿Era para Arca eso? Sí. Para Arca. Entonces uno percibe esa continuidad. Perdóname, porque Sí. esto debe ser de Sí, las más también. impactantes. Sí. Bueno, Puño sí. Paloma. Es uno de los Puño trabajos Paloma. más emblemáticos de Carlos, ¿no? Sí, perdona, seguí. O sea que eso ya estaba hecho por él. Ya estaba, mucha gente dice, viendo los trabajos actuales de Palleiro, dice, el color viene de México. No, ya estaba en Uruguay. Ya estaba, la paleta cromática que maneja Carlos Palleiro ya estaba definida en Uruguay. Pero en ese momento las tintas eran muy malas, las cartulinas eran pésimas y los sistemas de impresión eran horribles. Entonces parece más chato el color, pero era por las carencias técnicas de esa época. Hoy por hoy, imprimir mal es casi imposible, porque las tintas son fantásticas, los papeles son fantásticos y las impresoras son espectaculares. Lo que falla es el talento, como decís vos. Exactamente. Ese es nuestro trabajo, poder fallar cada tanto. Si no, Para que no sea perfecto, si no, Claro. gracia. Las cosas perfectas no tienen gracia. y ese es un poco, y tratar de hacer evidente la enorme ductilidad que tiene Carlos en cuanto a cómo resolver los distintos problemas de comunicación en el diseño. Que se me hace que eso es fundamental. Y la otra cosa es que es esencialmente un dibujante. Es un tipo que se pasa dibujando, que hay que atarle las manos para que no dibuje, porque si no se pasa dibujando. Y esconder papeles y cosas. Pero nada, un placer enorme. Todo empieza por el diseño. Siempre imaginamos lo que vamos a hacer antes de hacerlo. ¿Es así? Es así, sí. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? De que
el primer ser humano que pensó, imaginó, para hacer una herramienta tuvo que pensar para ver para qué la quería y la formó acá. Claro, no tenía una mesa de dibujo donde ¿no? hacer un hacha, pero sabía qué quería, ¿no? Y la hizo. Y así, bueno, se fue, como decía Maca, ¿no? Vamos poniendo en orden las cosas. Yo también, hace 2 años en una entrevista decía que el diseño es un rompecabezas. Claro, porque vas acomodando las cosas y las vas cambiando y las vas corriendo, ¿no? Para que quede lo que vos tenés en la cabeza, ¿no? No así, bueno, dejar a que las cosas caigan, no. Y bueno, y la otra cosa es que, tanto en el caso de Maca como caso mío y de otros compañeros diseñadores, es que, bueno, en México le llamábamos, o nos llamábamos, diseñadores de ideas. Es decir, no es lo mismo, viene una exposición de Picasso, entonces ponéis un cuadro de Picasso y dice Pablo Picasso, tal, tal, y se acabó. No, el asunto es trabajar, lo que él decía, el chiste, ¿no? Un chiste. Aunque fuera un chiste gráfico, una cosita, ¿no? Aportar. Siempre tratar de aportar. Por ese lado es que nos pasamos buscando e inventando, dibujando, para aquí, para allá, como decía Maca. Y bueno, yo qué sé, él hizo 20 su primera portada y capaz que la 1 era la mejor que la... A mí me ha pasado, ¿no? Tenemos en la exposición un ejemplo que es el conocimiento de sí, ¿no? De una trilogía de Foucault, que es la historia de la sexualidad. Y es un tipo que está parado mirándose así, ¿no? Se está mirando el pito. Y yo hice un dibujito de 3 centímetros. Y yo lo empecé a dibujar mejor, y cada vez mejor y cada vez más grande. Yo uso mucho, sigo con eso, yo manejo la sección áurea, ¿no? Todo lo que nos dejó el viejo Torres y todo el taller y los alumnos, Anhelo Hernández, y los Torres, en fin, muchos de todos ellos, yo, bueno, tuve mucho contacto y vi cosas con Anhelo. La primera fue ver un compás áureo. Y yo dije, eso es magia pura, ¿no? Y en el año 68 aquí me compré un compás áureo, porque él hacía así, clic, 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 y le quedaban las cosas bien. Yo decía, está facilísimo. No, después tenés que trabajar. Bueno, entonces volviendo a ese del conocimiento de sí, lo fui agrandando y quedó bárbaro, todo enmarcado en la sección áurea, ¿no? Todo perfecto. Y lo vi y dije, es una porquería. No tenía alma, no. Agarré y ¿qué hice? Fotografié el dibujito de 3x3 de lápiz, lo fui agrandando y esa es la portada. Porque ahí estaba la esencia del asunto, la gracia de la mano. De la mano, pero una mano muy, muy suelta, muy libre, muy chiquita, ¿no? El dibujo chiquito, pero ahí está. Y tiene un impacto increíble. Hay otra que es que yo me llevé de acá, ese dibujo, que es Disculpa, mientras me contás, para nuestra teleaudiencia, estamos viendo los trabajos de Maca. Perdón. ¿Te llevaste de acá algo? Me llevé un dibujito muy, muy trabajado, muy ayurado, que era como decíamos en esa generación del dibujazo del 68, ¿no? Todo con rayitas y eran 2 mujeres como cariátides sosteniendo, ¿no? Y le estaban sosteniendo los ojos al tipo apoyados en los labios. Era para una portada
que posiblemente de los adioses, creo, no recuerdo bien, de Onetti, que al final no usé, hice otra cosa. Pero viajó ese dibujito conmigo a México. Cada tanto aparecía. Y un día apareció y justo me toca uno de los tomos de la historia de la sexualidad y lo vi y claro, ya después de unos cuantos años que yo me seguí desarrollando en un medio tan rico y tan poderoso como el mexicano, lo dibujé de nuevo, también con las rayitas, pero porque el otro tenía sus cositas y bueno, y es lo que está. Y es muy sencillo porque las dos son 3 portadas. Una es a todo color, son 3 labios, ¿no? Magenta, naranja y rojo, como casi manejo yo mucho esa paleta. Y los otros no, los otros son 2 tintas, ¿no? Es un amarillito ocre y negro, y el otro también, ¿no? Un colorcito así, cafecito, ¿no? Y ya está. Entonces, no sé, es como decía Maca, yo me fui con la paleta que digamos, bebí, mamé de ese equipo, del viejo equipo AS, ¿no? De Carlos Pieri, de Aya Barnes, de Nicolás Loureiro, para no decir todos sus alias, ¿no? Sí, sí. Porque además es muy cómico, ¿no? Carlos Pieri, Pacho, Cholo, Menchi, ¿no? Y sí, pero cuando caí a México, caí como en blandito, porque ese color existía, esa paleta, esa manera de ver los rojos. Por ejemplo, el magenta que yo uso mucho, emparentado con el naranja, es el rosa mexicano, que el rosa mexicano se usa profusamente, ¿no? Bueno, al punto que un poeta amigo mío trabajaba conmigo en México, Roberto Ballín, por cierto, me acordé el nombre, me dice, che, flaco, ¿vos no habrás nacido en Oaxaca? Y yo me quedé helado, claro, porque allá, ¿no? La cosa... es un poco más colorida. No, lo que pasa es que está todo el aporte indígena que es invencible, ¿no? Es interminable, infinito, ¿no? Yo les tiré ahí la pregunta hoy y, claro, a mí tengo tantas preguntas para hacerle que están vinculadas a cuántos dibujos hacen, cuántas tiran a la basura, cómo dibujan, cuándo, de mañana, de tarde, de noche, todo el día, que no me va a dar el tiempo para todo eso. Pero sí me parece que es interesante que de repente que sepamos un poco, ¿no? Porque vos te vas en el 76, me dijiste, te vas al exilio, pasás por la Argentina, Sí. un par de años. No llegué a 6 meses. Ni tanto. Y de allí te vas para México. 19 días desde que llegamos con mi hija Florencia, 19 días después que llegamos dieron el golpe de Estado en la Argentina. Ah, mira. Una puntería para ir a Argentina. Sí, no. Era sí. un buen momento. Totalmente. Y mientras tú haces todo ese recorrido, que después te llevó a quedarte en México, aunque ahora volviste, no es que no hayas vuelto nunca, me refiero en el sentido, no, definitivamente, vos haces un recorrido recorriendo por ese Liceo 17, Claro. entre otros con Novik, Viana, Claro. y no me acuerdo quién más que contaban una anécdota Sí, viendo el golpe de Estado Claro. en el Palacio Legislativo. ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Y cómo es que llegan a encontrarse? Bueno, a ver, cuando yo lo conocí personalmente a Carlos, yo ya conocía la obra. Lo conocimos justo en la oficina de Jorge de Arteaga. En ese momento era la oficina de Barra Diseño, un equipo de diseño que teníamos. Y cae una de las primeras visitas, luego del exilio de Carlos a Montevideo, pasa por lo de Jorge a saludar, trae de regalo un afiche de Cuevas, una exposición de Cuevas. Cuevario. Ahí está.
Y ahí charlamos, y ya ahí hicimos esa especie De amistad. de amistad, de conocimiento, de intercambiar ideas, cosas, y de ahí en más, ¿no? Sí, la anécdota esa con Edgardo Novik y con Carlos Viana, cursábamos primer año de preparatorio de Ciencias Económicas. Yo quería ir a Artes Aplicadas o Bellas Artes, me fui a... Lo mismo. Totalmente, porque iban mis amigos y entonces Era más podía joder, embromar, organizar bailes, encuentros, militar y de alguna manera estar en esa cosa. Y en el golpe de Estado estábamos los tres sentaditos en el cordón de la vereda frente al Palacio Legislativo cuando se produce el golpe de Estado. Y creo que fue Edgardo que dijo, mirá, dentro de 50 años, a ver si esos tres jóvenes que mataron, por suerte no pasó, aunque podía haber pasado, porque eran cosas que pasaban. Y bueno, y más o menos cuando Carlos llega a Buenos Aires, yo más o menos en esa época empiezo a recitar en público en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en un ciclo que se llamaba Canto para que estés, que fue un ciclo muy importante de canto popular. Sí, claro. Había dos ciclos, uno de Canto para que estés en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en AEBU Claro. había otro ciclo, que eran los dos ciclos que se podían hacer en plena dictadura porque no había que pedir permiso, porque en Canto para que estés era una actividad interna de la división juvenil de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero iba todo el mundo. Se llenaba y actuaba gente que no sabíamos si se podía actuar. Darnoyan, Washington Carrasco, Dino, los primeros que iban cantando, Carlos Benavides, Montevideo, toda esa gente, ¿no? Ahí yo empecé a recitar en público mis textos, muy cercano al canto popular, ¿no? Y a una resistencia cultural, ¿no? Y también ahí formamos también Ediciones de Uno, que fue un grupo de poetas, donde había una cosa que era importantísima, que era la poesía oral, o sea, la poesía dicha, ¿no? Casi, porque es muy distinto leer un poema que escuchar un poema, donde ahí interviene la escena, el movimiento, cómo entonas la voz y demás, ¿no? Y el vínculo con la gente, ¿no? Y la otra cosa que tenía Ediciones de Uno era un tema social, sobre todo el tema de derechos humanos. Teníamos una cosa muy fuerte, había gente de distintos grupos políticos, pero todos enfocados al tema de derechos humanos. Por ejemplo, se organizaron una serie de volantes con poemas, que eran poemas de exiliados, presos o asesinados. Y hacíamos la volanteada como se hacía de consignas políticas, de poemas. Eran poemas, pero era una volanteada, Claro. ¿no? Y eso se hizo, por ejemplo, en el local sindical de Funza, que también, un local emblemático, ¿no? Claro. Ese era como nuestro perfil, que no era para nada académico, sino antiacadémico. La poesía oral es esencialmente antiacadémico, ¿no? Surge como expresión de ruptura a lo formal, ir hacia lo informal, y lo cual genera otros vínculos, ¿no? Tú estás en el exilio, tú estás en la vida durante el periodo de la dictadura y hoy estamos 40 años de democracia. ¿Cómo percibieron este proceso? ¿Cómo lo sienten? Digo, habiendo sido protagonistas de distintas maneras de ese periodo de resistencia a la dictadura, ¿no? Y que costó tanto, ¿no? Pero bueno, yo digo, se dieron satisfacción a las expectativas, a sus demandas, tienen conformidad, tienen disconformidad. Si no los quiero comprometer. No, Comprometidos ya estábamos. Por eso. Entonces, no, lo que pasa es que, digo, sí, ¿no? Cayó la dictadura, llegó la democracia. Y yo me siento partícipe desde lejos, en el exilio, de los que hicieron posible la caída de la dictadura. Es decir, nosotros al llegar a México lo que empezamos a organizar fue la militancia de cara al Uruguay en solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura.
Entonces, una de las cosas más importantes que hicimos en México, yo creo que hicimos 2 o 3 cosas importantes, o se puede decir grandes, porque importante todo lo que hacíamos, sacábamos como una carta semanal, en fin, pero fueron que apareció hace un ratito en la pantalla el emblema de las Jornadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio. Eso fue un acontecimiento cultural y de lucha en México, ¿no? Y los mexicanos y el pueblo mexicano nos rodeó, nos apoyó, ¿no? Fue impresionante. El primer acto fue en una sala que se llama Nezahualcóyotl, que es una maravilla desde todo punto de vista, ¿no? El acústico, pero en ese primer concierto, por ejemplo, fue la primera vez, y eso lo logramos nosotros, allá, la primera vez que tocaron juntos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Mirá. Y la primera y única vez que tocaron juntos en un mismo concierto Alfredo Zitarrosa y Daniel Biglietti. Y bueno, y allá estaba Camerata Punta del Este. Y allá estaba el Galpón, nada más ni nada menos. ¿No? Que, bueno, yo trabajé mucho y sigo trabajando ahora con el Galpón, ¿no? Allá pusimos el Artigas, Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht, no sé, esta cosa... Pluto. No sé, y también hicimos títeres, en fin, nos movimos mucho. Y la otra gran cosa que yo recuerdo, y eso es que lo comandaba, por decirlo de alguna manera, que dirigía, un tocayo tuyo, que fue el Colorado de Chávez, Luis Chávez Sass, un tipo... Por lo de Colorado era tocayo. Un tipo admirable, yo era amigo de él de mucho tiempo atrás, militamos juntos en propaganda, perdón, del Fidel, entonces nos conocíamos mucho y ahí se organizaron, o fue un poco el germen de la cosa, de el grupo de la Convergencia Democrática, ¿no? Que bueno, luego lo hice yo, la propaganda, todo eso, junto con Juan Raúl Ferreira, ¿no? Gran amigo, gran tipo. Bueno, allá estuvo Wilson y mucha, digamos, también una cosa muy amplia desde el punto de vista... las jornadas también muy amplias, ¿no? A nadie, ¿no? Por ejemplo, con Daniel, ¿no? Porque, digo, atrás de eso estábamos los comunistas, ¿no? Pero, digamos, vos cantás lo que quieras, punto, ¿no? Acá el exilio es la amplitud, el exilio es aprender a que nos tenemos que juntar contra el enemigo común y no seguir con aquellas interminables y bizantinas discusiones que no llevaban a nadie, que eran las peleas para ver quién tenía razón, ¿no? Cosa totalmente... Me hacer una pausa y enseguida me engancho contigo que no te dejes hablar, tenés que hacerle un chiste para cortarlo. Totalmente. Ya seguimos. ¿Queda un poquito de café, querés? Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Muy bien, seguimos conversando con Carlos y con Maca, te dejé a vos sin respuesta. No, perfecto. Bueno, 40 años ininterrumpidos de democracia me parece muy bien, pero ¿hasta qué punto, qué tipo de democracia tenemos cuando todavía tenemos tantos desaparecidos? O sea, el tema de derechos humanos para mí es un tema fundamental y no puede haber una democracia buena
teniendo un tema de derechos humanos sin resolver. Me parece que ese es un tema clave y que todavía tenemos que seguir trabajando, y sigue existiendo el 20 de mayo y seguimos viendo las mismas cosas. Yo tenía una cantidad enorme de preguntas para hacerle, que pasaban hasta desde la inteligencia artificial, pero no, la última que le voy a hacer antes de tener que cerrar es, ¿cómo es la relación con aquellos que reciben su trabajo? Es decir, con aquellos que reciben su trabajo, porque yo supongo que, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Un músico que hace un disco quiere que la carátula de su disco sea lo mejor del mundo, obviamente. ¿Hay intercambio con el que escribe el libro y tú le haces el libro? ¿Hay intercambio? ¿Cómo funciona ese mundo? Yo sé que ya el dibujo ya lo tienen, la idea, pero ¿cómo funciona el mundo de la relación? Mira, en el caso mío, yo tuve... Perdona, y con las organizaciones sociales también, ¿no? Claro. En México tuviste mucho vínculo con muchas organizaciones sociales. Sí, para empezar, cuando llegué, fui a trabajar a la editorial del Partido Comunista Mexicano. Entonces también caí en blandito ahí porque era lo mismo que hacía acá, ¿no? Pero no, lo que viene de vuelta de aquellos que reciben las cosas, yo tuve una experiencia en México muy, muy especial. En un momento yo entré a la Secretaría de Educación Pública ya a hacer la dirección artística de los libros de texto gratuitos. Eso es una cosa increíble desde el año 60 que se hace en México, que distribuyen gratuitamente millones de ejemplares en la escuela. En el año pasado, para darte un dato, se distribuyeron 120 millones de ejemplares. Desde el año 60 llevan 51.000 millones de ejemplares. No, son cosas macro. Bueno, yo dirigí la parte esa artística y muchas generaciones, por suerte algunos libros duraron, llevaron mis libros. Eran los libros de los pajaritos en la cabeza de los nenes, en los dibujitos, y siempre tenían pajaritos, ¿no? Y alguna gente me preguntaba, todavía me pregunta, ¿pero por qué los pajaritos? ¿Y cómo? ¿No le ves los pajaritos en la cabeza? Le decía yo. Y entonces allá con las convenciones, los congresos, la Bienal de Cartel en México, digamos, hay una cosa muy grande de enseñanza y de movimiento de diseño gráfico y de los otros diseños también. Digamos, de estar dando una conferencia, por ejemplo, una vez en Jalapa, ¿no? Yo estaba en el marco de esto de la Bienal Internacional del Cartel allá, esa ficha acá. Yo hablaba y atrás iban pasando imágenes mías de mi trabajo, ¿no? Y de repente siento en el público, ¡wow! Y yo dije, metí la pata. Debo haber dicho una barbaridad, ¿qué pasó, no? Y entonces, bueno, seguí hablando, terminé la cosa, y entonces ahí me explicaron desde el público por qué había sido eso. Es que toda una parte del público habían llevado mis libros. Y entonces reconocer a quien había sido el responsable para dirigir eso, de esos libros, fueron famosos, bueno, eso es impagable. Otra experiencia con lo mismo del libro fue niños que en Chiapas, que es uno de los lugares más difíciles, de difícil acceso, digo, más allá de las condiciones actuales, siempre fue, niños que el único libro que les llegaba o les llegó en su vida fue un libro que yo hice. Entonces, digo, esas cosas
son maravillosas, son experiencias de vida. ¿Algo más para Increíble. aportar vos? No, uno de los lemas que tengo con la editorial es que también tiene que ver con el diseño, es que al final siempre cliente y diseñador tenemos que estar contentos. Claro. Si no, no tiene sentido el trabajo. Y hay que abortar y empezar. cambiar de canal. Bueno, todos ustedes saben que esto termina con una pregunta. Tienes que sacar una carta y leer la pregunta y contestarla. Simplemente. Esa era la mía. Bueno, cambiásela. ¿Quién la lee primero? Bueno, Maca, dale. Dale. ¿Viste? No quiere, él no quiere protagonismo. ¿Qué talento tenés que la gente no conoce? Buñuelos de papa rallada, Buñuelos de papa rallada, ¿eh? Mirá, con pimienta blanca. Mucha pimienta blanca. nunca había escuchado yo en mi vida. Comida polaca. Ah, Es, claro. es muy sencillo. Pelás la papa, la rayás en la parte gruesa del rallador, Sí. preparás la pasta de cualquier buñuelo, ¿no? Mezclás todo, pimienta blanca, podés agregarle cibulé, cebolla, lo que vos quieras, y después fritás. Así nomás. Qué bueno, ¿eh? La receta, ya te pasé la receta, Carlos. Ya no, ¿viste? ¿Qué dice la realidad? Tengo que hacer buñuelo de papa rallada. ¿Qué dice la pregunta? Dios mío. Si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? Esto sí que fue difícil, ¿eh? Bueno, van a cenar buñuelo de papa rallado para empezar. Elija uno, dos o tres, no tienen por qué ser uno solo. No, el primero que me apareció es un gran amigo mío, que convivimos en México y sí, seguimos siendo grandes amigos y yo soy el fan número 1 y es el Negro Rada. Del Negro Rada. Mirá vos. Para mí es histórico y una maravilla. Y una, no sé, yo nunca le digo Rubén, siempre le digo Negro, como él mismo todo se el mundo le dicen. dice. Él mismo se dice. Digo, yo lo adoro y, y a qué su tipo? familia. Y acá tenemos cerca a Lucila, bueno, Julieta, Matías, Patricia. Digo, para mí es mi familia también, ¿no? Digo, eso es. Me emociona hablar de un personaje así, ¿no? Y es con Está quien. muy bien. Yo hubiera Siempre y cuando él cocine. Ah, bueno, eso es un detalle. Yo hubiera elegido al amigo Palleiro para tenerlo toda la noche en la cena contando Totalmente, historias. claro. Porque la historia que tenés arriba es una maravilla, ¿no? Esa historia que va a estar sintetizada de alguna manera en la exposición Volvimos, que estará en el Museo Nacional de Artes Visuales hasta el 27 de julio. Y bueno, agradecerle a Maca, que Por es favor, el, placer. el curador, aunque le podemos poner otro nombre, No, que está también poeta, la poesía con la que iniciamos el programa es de esa autoría y que, bueno, tiene la idea de que todos los libros tienen que ser diferentes, de su editorial Yauru. Así que, bueno, para mí fue un gusto. Me quedé con una cantidad de preguntas por hacer, de cosas por escuchar, pero bueno, todo no se puede. Para la siguiente vuelta estamos puestos. Hacemos otra. A ustedes les agradezco que hayan estado allí y los invito para el próximo domingo para seguir conversando. Recuerden que para nosotros conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.